el escándalo aquí en Barranquilla, Colombia, de un pastor que ha protagonizado. Y es lo que quiero de pronto dirigirme a todas esas mujeres que estuvieron o están en la misma posición. Prometieron a comunicarse con nosotros en 24 o 48 horas, hecho que nunca sucedió, particularmente. Temas de impacto. Despejando la cortina de humo para presentar la verdad, el consejo, la advertencia y la educación. Temas de impacto. Buenas tardes en el día de hoy, 22 de septiembre del año 2019. Tema de impacto le presenta un tema sumamente interesante. El escándalo aquí en Barranquilla, Colombia, de un pastor que ha protagonizado el mover de las opiniones en las iglesias y la indignación de muchas personas, pero vamos a descubrir qué es lo que está pasando. Usted y yo nos vamos a enterar de toda la situación, porque el lema de temas de impacto es despejando la cortina de humo para presentar la verdad, el consejo, la advertencia y la educación. Y estos 4 elementos los vamos a tener presentes en esta entrevista para que sea de provecho para todo público. Pasemos inmediatamente a los entrevistados. Estamos aquí con la protagonista, parte de los protagonistas y la señora Olga. Señora Olga, dígame su nombre y cuénteme su historia y quién lo acompaña. Muy bien, buenas tardes. Ante nada, pues quisiera agradecer por este espacio y la oportunidad que me está dando para hacer esta denuncia pública. En la tarde de hoy me acompaña mi abogado Dimas Amaya, quien está a cargo de este proceso y me está representando. Ahora, señor abogado Dimas, ¿cómo usted ve este caso en términos generales, antes de entrar en detalle? Pues este caso particularmente tiene varias aristas. Es muy interesante la situación que se presenta y a partir de dónde comienzan a tipificarse las conductas penales. El acompañamiento que yo le he hecho a la señora Olga hasta ahora nos ha demostrado muchos detalles que eran desconocidos y aún a la fecha desconocemos con realeza otros detalles que están ocultos y que sabemos que van a salir a la luz pública. Sin embargo, el conocimiento que tenemos en estos momentos pues nos permite iniciar algunas acciones penales que ya están ante las autoridades competentes para que estos desarrollen el trabajo que la ley le ha establecido. Son particularmente situaciones donde se da el abuso de confianza, la apropiación indebida, donde se da falsificación del documento privado, diferentes delitos que según la norma serán tipificados y serán comprobados, tienen una condena y no solamente estamos hablando de una condena reprochable, sino de privación de la libertad. En este acompañamiento yo he tratado de ser lo más consciente posible con Olga, pues como se dieron las circunstancias en las cuales se dieron todo este proceso, parte de la buena fe, y le he dado a entender que todos esos hechos ocultos tienen repercusiones legales, y en eso queremos trabajar, y parte de eso también es este escenario que nos permite mostrar lo que está pasando. Señora Olga, dígame qué relación usted tiene con la persona imputada, detalles y qué es lo que está pasando, qué fue lo que sucedió. Bueno, muy bien. Mi relación con esta persona es el señor José de la Cruz, el apóstol José de la Cruz, de la iglesia La Gloria de Dios en la ciudad de Barranquilla. Se remonta aproximadamente hace unos 18 años atrás, donde nos conocimos y tuvimos una relación de noviazgo durante aproximadamente unos 3 años.
Por diferentes circunstancias nos separamos, cada quien hizo su vida. Yo me casé, me fui a vivir al extranjero, él se casó con su esposa actual, la pastora Vilma Guzmán, y pues perdimos comunicación hasta el año 2011 que nos vimos personalmente, pero por unas vacaciones que vine a Colombia y él fue a saludarme a mi casa. Estaba presente mi familia, mi mamá, porque entre otras cosas él fue muy allegado a mi familia y lo mismo yo a su familia por aquella relación de hace años atrás. De hecho era muy estimado por mi mamá, por mi hermano. Bueno, cabe resaltar que desde el año aproximadamente 2003 o 2004 no nos veíamos como tal personalmente, pero en el año 2008, más o menos 2009, empezamos a tener comunicación, pero muy esporádica a través de correos electrónicos y cosas así, ¿no? Pero nunca nos habíamos visto personalmente hasta el 2011. En ese momento todo se basaba en una amistad. Me acuerdo yo algo muy particular en ese momento que nos volvimos a ver, pues nos dio mucha alegría porque hace años que no nos veíamos, pero me acuerdo que él hizo un comentario en el cual a mi madre y a mí nos causó mucho impacto. En ese momento él nos dice que él está fundando una iglesia y nos decía que para él iba a ser una oportunidad básicamente nos hablaba que él veía la iglesia como un negocio, porque nos dio a entender que era algo muy lucrativo y que él sabía que habían otros pastores que tenían una vida cómoda liderando iglesias. En ese momento le reprochamos ese comentario, mi mamá y yo. De hecho, mi mamá no se olvida de ese comentario y pues él hizo caso omiso a nuestra opinión. Pasó ese episodio, no lo vi más porque yo retorné a Estados Unidos y de vez en cuando de pronto recibí un mensaje, cosas por el estilo. Digamos como hacia el año, exactamente en el año 2014, tuve un encuentro muy desagradable con su esposa, la profeta Vilma Guzmán, porque la señora pues pensaba que entre José de la Cruz y yo había una relación más que amistad. Ella fue a mi casa en el 2014 en una forma agresiva, entró a mi casa, estaba mi familia, estaban todos presentes y empezó a hablar en tono de voz alto y reprocharme. Entonces la señora Vilma alzaba la voz, empezó pues de una manera como con insultos en ese momento hacia mí y como digo, él, sin importar quiénes estaban presentes ahí, que estaba mi familia. Después de ese episodio, el señor José de la Cruz se distancia de mí, no supe de él quizás alrededor de un año más o menos. Pensé que en ese momento, a raíz de lo que había sucedido con su esposa Vilma Guzmán, pues pensé que ya cualquier de pronto relación de amistad había quedado cortada, pero no fue así. Él volvió a aparecer mandándome unos mensajes diciéndome que pues estaba lamentado de aquel hecho, que en fin, se fue acercando poco a poco y así de muy vez en cuando hablábamos, pero pues mensajes y llamadas. Ya pasó el tiempo, hacia el año 2017, ya él se acerca a mí en otra manera, de pronto más insistente, en el cual él me propone que tenga una relación amorosa con él. Él enfatizaba mucho. Yo le voy a interrumpir para yo ubicarme. Año 2017. Correcto. ¿Usted estaba soltera, casada, divorciada? Yo había regresado a vivir a Colombia porque yo estaba fuera del país. Yo estaba separada en ese momento del padre de mis hijos. José de la Cruz sabía de pronto todos los detalles de mi vida. Sabía que yo había tenido problemas matrimoniales,
En las charlas que había tenido él telefónicamente, él conocía mi historia y él también me daba a entender a mí que él tenía un matrimonio prácticamente frustrado, que no era feliz con su esposa, que él estaba llevando una vida prácticamente vacía, que él estaba unido a ella por razones de intereses mutuos, pero que él me dio a entender que lo que más quisiera él es hacer una vida aparte de ella. Ahora, interrumpiendo y me excusa, señora Olga, ¿cómo usted se sentía emocionalmente en el momento en que José de la Cruz la aborda a usted? Sí, correcto. Yo estaba pasando por circunstancias difíciles en mi vida en ese momento. Como le digo, yo tenía problemas matrimoniales, ya me había regresado a mi país, me encontraba emocionalmente pasando por un momento difícil. Y él me aborda a mí, me aborda y me habla de esa manera y me da a entender que él también está en la misma situación, que se encontraba muy frustrado con su matrimonio y su vida en general. En ese momento él me propone a mí tener una relación más que de amigos, y en ese momento no me sentí cómoda realmente por las circunstancias que nos rodeaban tanto a él como a mí. Yo estaba entrando en un proceso de mi vida, un cambio de pronto brusco, me había regresado nuevamente a Colombia y él me decía que tenía problemas, pero igual era un hombre que estaba todavía comprometido con su esposa y su familia y también con su iglesia. Entonces, pues en ese momento que él me dice eso, no accedí. Pero me acuerdo que pasaron unos días y fue para el mes de abril de 2017 que él me llama y me insiste, y fue ya mucho más directo, y me dice, ¿por qué no tenemos una relación tú y yo? Tú no estás feliz, no has sido feliz, te has regresado a tu país, yo tampoco soy feliz, pero una relación con la intención de llevarlo más allá, algo mucho más serio, ya de pronto me decía que él imaginaba una vida conmigo y me pintaba que quería un hogar conmigo. Me decía que él lamentaba muchísimo el hecho de que en el pasado nuestra relación había terminado y que lamentaba profundamente de que nunca llegó a un matrimonio, porque nuestra idea en aquel entonces era casarnos. Entonces yo accedí y empecé una relación con él en abril de 2017. Luego, para el mes siguiente, en mayo, él se aparta de mí diciéndome que tenía muchos problemas, que él quería primero resolver sus cosas, su vida personal, para estar libre y poder acercarse a mí de otra manera. Lo cual me pareció un poco raro porque fue un cambio como abrupto de repente. Él dejó de hablarme en ese mes de mayo de 2017 y regresa nuevamente a llamarme en el mes de agosto de ese mismo año. Cuando me llama, me saluda normal, me habló, me dijo que quería hablar conmigo, que necesitaba hablar conmigo, me invita a salir, salimos, me comenta de que lo mismo, que tenía problemas, que quería resolver sus cosas, pero que realmente él no podía o no se sentía bien estar lejos de mí, que definitivamente su vida quedaría como en un estado de vacío, algo así me decía. En agosto volvimos a comenzar a estar en una relación amorosa, agosto de 2017. Luego ya para el mes de octubre, más o menos, él empieza a tener unos comportamientos extraños, como unos cambios emocionales que para mí eran raros, como inestables. Y ya de pronto, para ese mismo mes de octubre, él se aleja nuevamente de mí. Pero esa vez me dijo, por una llamada, hasta fue agresivo, y me dijo que no quería nada conmigo, que fue bastante agresivo, fue muy duro, me acuerdo yo. No supe más de él. Eso fue en octubre de 2017.
Para ese mismo año 2017, en el mes de agosto, cuando él se acerca nuevamente a mí, pues salimos, fuimos de paseo, tengo fotos con él de vivencias, ¿no? Luego, en septiembre de 2017, yo estaba vendiendo un inmueble y él me dice a mí que tiene una amiga, una gran amiga, que ella se dedicaba a bienes raíces, vendía casas y apartamentos. Me da el número de ella y yo la llamo, me comunico con ella y ella me pregunta los datos y hicimos, le contaba sobre el inmueble. Después de eso noto que él tiene ciertos comportamientos extraños, como lo mencioné anteriormente. Eso fue en septiembre del 2017. Nunca vi a esta persona, nunca la vi, solamente hablamos fue telefónicamente. En octubre, ya como mencionaba antes, él se aleja completamente de mí y me da unas razones que nunca entendí, porque su reacción fue bastante dura y me decía que tenía una serie de problemas y cosas así. Ya pasa el tiempo, eso fue cerrando 2017, nunca más supe de él. En el mes de mayo de 2018 recibo un mensaje a través de otro número de WhatsApp de él, saludándome, preguntándome cómo estaba y me dice que quería hablar conmigo, una llamada, me llama y me menciona de que él se había desaparecido o que se había distanciado de mí así de esa manera a finales del 2017 porque él había tenido un problema con esa amiga que él me comentó en aquel entonces que vendía casas, en el cual él me mencionaba que ella le había inventado cosas acerca de él, donde ella decía que bueno, prácticamente la palabra que usó él, dijo que ella era una loca, que ella inventaba cosas, que ella estaba enamorada de él y que él nunca le hizo caso, entonces que ella lo había metido en un problema, que acusándole, que con la iglesia, todo eso me dijo en ese momento, en mayo de 2018. También me mencionaba un dinero que esta mujer le había prestado a él y que parece que él no le había pagado a ella y ella como que había mandado a su casa a cobrarle, me mencionó todo eso. En ese momento que él me dice esa historia, no supe si creerle o no, pero esa fue la versión que él me dio. Cabe resaltar que yo nunca hablé más con esta mujer desde 2017. Luego ya pasa el mes de mayo, en el mes de junio él me llama nuevamente saludándome y yo en ese momento le hice un comentario y le dije que yo había vendido una propiedad recientemente, pero fue una forma, pues lo hice como una conversación normal por teléfono. Entonces pasan unos días y él me llama finalizando el mes de junio y me dice que le gustaría visitarme para hablar conmigo. Le acepté la visita, él fue a mi casa, conversamos, me contó varias cosas. ¿En qué año fue? ¿Junio de qué año? El 2018. Junio del 2018. Sí, correcto. Entonces, al siguiente mes del año 2018, en julio, él llega a mi casa para saludarme, me comentaba que había estado en Venezuela haciendo una misión, pues conversamos de todo un poco. Ya yo le había comentado por teléfono que yo había vendido una propiedad recientemente. Entonces, luego, cerrando el mes de julio, comenzando agosto del año pasado, 2018, él me llama por teléfono y me dice que necesitaba un favor especial, que su madre había heredado una casa de un familiar que había fallecido, en el cual necesitaban hacer un proceso de sucesión, pero que ellos no tenían el dinero para hacer este proceso y que necesitaban que yo les auxiliara con un préstamo. En ese momento le dije que les podía hacer el favor siempre y cuando ellos se comprometieran conmigo a devolverme el dinero. Me dijeron, sí, te lo vamos a devolver en 2 meses. Su madre me llama
y me dice que se compromete a devolver este dinero sin ningún problema. Ella estuvo en mi casa, yo tengo fotos de su mamá en mi casa, la señora Dionisia Pérez fue a mi casa, conversamos. Ella se comprometió junto con el señor José de la Cruz a devolverme el dinero. Llegó el mes, en ese mes de agosto, él vuelve a acercarse a mí ya con intenciones de comenzar nuevamente una relación amorosa y en esta ocasión él me dice que él quería hacer las cosas correctamente. Me dijo que realmente lo que había hecho en el pasado no había sido lo correcto, pero él estaba lamentado y quería comenzar conmigo una relación diferente, que ya él se proyectaba a una vida conmigo, incluso me habló de matrimonio y todas esas cosas. Les hago entrega del dinero en el mes de agosto a él y a su madre, con el propósito de ser devuelto más tardar en el mes de noviembre del 2018. Pasó la fecha, pero antes de noviembre él me llama y me dice que habían tenido otros inconvenientes en el cual requerían más de dinero porque habían que pagar unos impuestos, una serie de cosas, y que el proceso estaba estancado, y me dijo que si no seguían, entonces la casa no se podía vender, porque él me decía que una vez que la casa estuviera a nombre de su madre, había un comprador que estaba muy interesado, y ellos al vender la casa iban a tener dinero para devolverme a mí lo que les había prestado. También me mencionaba el señor José de la Cruz que su madre le había hecho una promesa a él que de esa venta de la casa él iba a recibir una buena porción de dinero. Entonces él me decía que todo ese dinero que yo les había prestado me lo iban a devolver. Luego llegó el mes de noviembre y me dice que necesitaban más dinero porque la casa resultó que había más inconvenientes, y yo seguía prestándole dinero porque yo pensaba que si no se hacía estaba avalado el proceso, y si el proceso quedaba estancado ellos no me devolvían el dinero con la venta de la casa. Para el mes de diciembre del año pasado, 2018, para el día de mi cumpleaños, 13 de diciembre, compartimos la fecha de mi cumpleaños y todo, y él me decía que él estaba con pensamientos serios con nuestra relación, y me habló de que quería casarse conmigo. Él empezó a decirme que en el mes de enero de 2019 él iba a hablar con sus directivos, porque siempre me habló de que él tenía unos directivos en su iglesia, que habían unos pastores superiores en el cual él tenía que dirigirse a ellos para cualquier decisión que él tomara. Él me dijo que en el mes de enero él iba a hablar con ellos, una reunión, y les iba a exponer su decisión de retirarse de la iglesia, porque él me decía que retirándose él podía hacer un divorcio con su esposa, y que ya él podía de pronto ya tener una vida conmigo, ya formar un hogar, porque entre otras cosas él me decía que él por visión había visto que yo iba a ser su esposa, que él había tenido varias visiones y que él quería formar un hogar conmigo y seguir en la obra y todo eso. Me hablaba de que íbamos a hacer servicio y muchas cosas más. Ahora, a ver si entiendo. Un pastor casado, mal casado o bien casado, no importa, casado, le propone a usted que se casase y seguir en la obra, o sea, montar una iglesia con usted. Sí, él me hablaba de que él quería seguir sirviéndole al Señor, que quería seguir en la obra, que él me daba a entender a mí que su esposa, digamos, ella no era muy muy gustosa de hacer servicio. Ella no, de pronto las cosas que él quería hacer, ella no estaba de acuerdo, y él le gustaba servir mucho a la comunidad. Y en ese momento pues él siempre ha sabido que a mí me gusta este tipo de servicios de la comunidad. Entonces él me decía que definitivamente ella no era la mujer para él. Ahora yo, esto a mí me impacta, porque es que hay mucha queja de mucha gente en contra de pastores y
cosas así por el estilo. Yo voy a hacer un paréntesis con el permiso, ¿verdad?, del abogado y de usted para leer lo que José de la Cruz publicó en Facebook. Facebook es una red social de orden público y dice así, y lo voy a leer textualmente: Apóstol José de la Cruz, buenas tardes y bendiciones a todos mis amigos y ministros que me siguen por las redes sociales. Quiero informarles que soy víctima de extorsiones y amenazas para que deje todo. Pero sé que todo esto es para valientes y los valientes no retroceden porque somos los que arrebatamos los reinos de los cielos. Están montando perfiles falsos para colocar cosas falsas y sin validez. Todo esto está en las manos de la fiscalía y sé que Dios me dará la victoria porque Él está conmigo y mi familia como poderoso gigante y sé que esta palabra se cumplirá en mi vida. Y cita Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra mí prosperará y condenará toda lengua que se levante contra en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Esto está en las manos de las leyes celestiales y las terrenales, y sé que si Dios me llamó, me dará la victoria y guardará a mi familia, a mí y a mi familia. Les pido mucha oración, intercesión, porque la necesito. Muchas bendiciones y gracias a todos por su atención. Esto fue hace un día o dos. Me sorprendió grandemente señora Olga, usted leyó esto y cómo le impactó esto. Pues me impactó pues de sobremanera porque él está ahí colocándose en una posición de víctima, lo cual no es. Él es el victimario. Él trata de convencer a su comunidad de que él es inocente de todo lo que ha hecho, porque entre otras cosas no es la primera vez que el señor José de la Cruz hace este tipo de actos, fraudes, engaños a mujeres más que nada, y él ahí da a entender que es la víctima. Y de hecho tenemos una prueba en el cual en estos días, después de nosotros dirigirnos a él, reunirnos con mi abogado, y él pues no llegó a ningún acuerdo, porque hay un fraude también que lo voy a mencionar más adelante. Él no se aparece, no llama, y un día a mi casa llega una hoja donde él invita a una conciliación. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Si él dice que él está siendo víctima de extorsión y este tipo de cosas, es porque envía una conciliación, una cita de conciliación. Ahora, yo quiero llegar, ¿cómo sigue ese proceso de las tierras y esto que usted menciona? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, a ver, le explico. En diciembre del año pasado, 2018, él me habla a mí y me pregunta qué ha pasado con unas tierras que yo tengo en Baranoa. Entonces él me dice que tenía una idea sobre eso y me menciona que tiene un compañero, porque José de la Cruz trabaja en la alcaldía de Barranquilla, un compañero que trabaja con él, y este señor reside en Baranoa. Entonces José de la Cruz me dice: ¿por qué no intentamos hablar con mi compañero a ver si él nos puede recomendar a alguien dentro de Baranoa que nos pueda guiar al respecto sobre qué podemos hacer con estas tierras? Asimismo él lo hizo, habló con su compañero, a su vez su compañero habló con un abogado en Baranoa, el señor Roberto, y el señor Roberto vino a Barranquilla, se reunió con el señor José y conmigo, y llegamos a un acuerdo porque el señor Roberto decía que tenía experiencia en Baranoa en hacer proyectos de lotes, es decir, la tierra que yo tengo allá, convertirla o venderla por lotes. Roberto es abogado. Sí, dice que es abogado. Él dice que es abogado. Sí, dice que es abogado.
En ese momento pues se trataba de que era recomendado por el amigo compañero de José de la Cruz, que trabaja en la alcaldía. Yo sentí un poco de recelo, pero él me decía que no había problema porque su amigo le había recomendado este abogado. Iniciamos todo el proceso, hablamos de hacer unos planos, hablamos con un arquitecto que nos recomendó el mismo señor Roberto. Hicimos unos planos, empezamos todo, planear todo. En ese mismo diciembre, el señor Roberto y José me dicen que sería buena idea que yo le dé un poder a José de la Cruz para que él gestionara este proyecto. Porque había momentos en que de pronto yo no pudiera desplazarme a Baranoa o por algún otro motivo, era mucho mejor que José de la Cruz tuviera un poder. Yo accedí, fuimos a la notaría 11, ahí firmamos el poder, que lo tenemos acá, donde yo le daba autoridad a José de la Cruz que podía vender, gestionar, hacer promesas de compra-venta, recibir dinero y todo lo que se refería a los lotes. Firmamos ese poder y en el mes de enero de este año hicimos unas ventas, si fue enero o febrero, por medio del compañero de José en la alcaldía. Ahora, es que me inquieta algo. Yo quiero saber cómo empezó este asunto de que José de la Cruz, teniendo un poder, iba a vender la tierra y las propiedades suyas. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Quién recibía el dinero? ¿Cómo se hizo el proceso? ¿Cómo se manejó la parte financiera? Bueno, debido a que el señor José de la Cruz y yo teníamos una relación, era mi compañero, mi pareja, una persona para mí de mucha confianza, realmente de mucha confianza. Él podía ir, vender, recibir dinero, él recibía el dinero y me lo entregaba después. A todo esto pues confiando en él. El abogado manejaba lo que eran las promesas de compraventa, José Luis firmaba y así se trabajaba. En varias ocasiones yo notaba que yo quería estar presente cuando se hacía una venta, pero pues él siempre me decía que no había tiempo, que era más fácil que él se desplazara en su automóvil hasta Baranoa. Entonces pues yo nunca estaba presente, él prácticamente se encargaba de todo, pero recalco que todo fue por la relación de confianza que tenía con él y yo le di todo el poder para que él gestionara todo el negocio, todas las ventas y todo. ¿Cómo se comenzó a mover el dinero? ¿Qué pasó? Bueno, él vendía, el abogado hacía los papeles de las promesas. Luego, cuando él hacía la venta y me llevaba el dinero, en una ocasión me dijo que iba a abrir una cuenta de ahorro en Bancolombia y me dijo que iba a depositar ahí los dineros y pues en ese momento no me gustó la idea porque ya él estaba hablando de una cuenta personal de él y le dije que no me parecía. Sin embargo, él lo hizo, abrió una cuenta y con la excusa de que tenía miedo de desplazarse con efectivo y entonces que era mejor, y abrió una cuenta y él sin mi permiso depositaba el dinero de las ventas en esa cuenta. En cierta ocasión me entregó una parte y demoró para entregarme otra parte del dinero y cosas así se fueron presentando, que habían roces que no estaba de acuerdo, que yo no estaba de acuerdo. Ahora, pero puntualmente quiero saber y le pregunto, ¿cuántas propiedades se vendieron, a qué valor y cuánto dinero le entregó? Bueno, los lotes, el valor de los lotes eran de 4 millones de pesos y variaban de acuerdo a la ubicación, pero realmente lo que se vendían eran los de 4 millones de pesos. Yo tengo en mis registros la cantidad que se vendió fueron 6 lotes.
pero ellos dicen que fueron 12 lotes, más sin embargo yo no recibí el dinero de 12 lotes. El día que nos reunimos con mi abogado, ellos se presentan con unas promesas y pues mi abogado se dio cuenta que había unas que no estaban firmadas y cosas por el estilo. Había mucha inconsistencia. Sin embargo, ellos también, el abogado también a través de una llamada mencionaba de que aproximadamente se habían vendido 24 lotes. 24 lotes a 4 millones de pesos. Sí, ya luego después sacaron la cuenta porque uno decía que, el abogado decía que las promesas las tenía José y José a su vez decía que el abogado. Y se presentaron ese día, ¿fueron con 12 o 11? 6 compraventas, 12 lotes. 12. Porque cada compraventa correspondía a un lote. A un lote, pero hacía falta una, pero ¿verdad? hacía falta Sí, exacto. Bueno, entonces ese día pues todo comenzó porque, bueno, el año fue transcurriendo y así mismo se hacen unas ventas y así. Bueno, finalizando julio ya me había distanciado de él por varios motivos. ¿Junio de qué año? De este año. O sea, hace como 2 meses o 3. Algo así, más Sí. o menos. Yo había decidido distanciarme de él porque ya había encontrado que él era una persona mentirosa, manipuladora, muy manipuladora. Todo fue un engaño, la relación conmigo toda fue un engaño. Yo decidí alejarme y le pedí que me devolviera el poder. Hablé con el abogado de Baranoa y le dije que cuando me daban el poder, porque supuestamente lo tenía era el abogado. Entonces el abogado me responde que no había podido venir a Barranquilla, me sacaba siempre excusas. Finalizando julio, ya yo me había distanciado completamente de José de la Cruz y él insistentemente buscaba la manera de hablarme. En esa ocasión puso al abogado que me llamara diciéndome que había una persona interesada en un lote, pero todo era buscando la manera de volver a acercarse. Luego, comenzando agosto, como el primero más o menos de agosto, me dice... Agosto, el mes pasado. Sí, correcto. O sea, hace menos de 30 días, 40 días. Hace poco, exactamente. Hace poco. Me dice que insistentemente me escribe y me dice que le acepte la llamada, que hay una persona interesada en comprar. En ese momento me dice, tú tienes problemas económicos, deberías aceptarlo, deberías aceptar esta venta, porque es que entre otras cosas mi relación con este señor me causó muchos estragos a mi vida, muchos problemas a nivel financiero, muchos problemas. Entonces nunca me pagó la plata de su mamá, en fin, muchas cosas. Él me dice que hay una persona que vino de Estados Unidos, un señor, y que quería comprar 2 lotes. Entonces yo le contesté que yo quería participar de esa venta, que bueno, está bien, pero yo voy. Y me dice, bueno, yo te recojo a tu casa. Para el día que se suponía que iba a pasar por mí, me llama y me dice que no puede porque no le daba tiempo, me sacó unas excusas de su trabajo, en fin. Él se fue solo a Baranoa a hacer el negocio. A todas estas, pues ya yo no confiaba en nada en él por todas las cosas que él decía y todas las mentiras que yo le había agarrado ya en ese momento. Yo le dije al abogado que él iba solo y el abogado me dice, no se preocupe, que todo va a estar bien, vamos a hacer la promesa y no va a haber problema. Confiando en la palabra del abogado y lo que me decía, José de la Cruz se va a Baranoa solo a hacer el negocio. En ese mismo día que él hace el negocio, fue el día 5 de agosto o 6 de agosto, tengo las fechas anotadas. Él regresa de Baranoa y me entrega y me dice, el señor compró 2 lotes, uno lo pagó en efectivo y el otro lo va a financiar, y quedamos en un acuerdo en la promesa de compraventa que el señor va a financiar el segundo lote en 800,000 pesos mensual, o sea 5 meses, para un total de 4 millones.
y el señor se regresaba a Estados Unidos e iba a enviar el dinero desde allá. Pues yo acepté la idea. Ese mismo día José me entrega a mí 3.700.000 pesos. De los 4 millones me entrega 3.700.000 porque descuenta una comisión del amigo que le hizo el contacto con este señor. Me descontó unos gastos notariales y otras cosas más que ahora mismo no recuerdo, pero en total fueron 300.000 pesos que descuenta, me entrega 3.700.000. Yo llamé al abogado y le dije que estaba en espera de las promesas. Esa misma noche me mandan unas promesas sin firmar, sin sello de notaría, y yo le contesto al abogado que qué era eso no tiene validez. Entonces me dijo que se había equivocado de archivo, se excusó de esa manera. Yo estaba sintiendo que algo no estaba bien. Al día siguiente prometieron enviarme las promesas y no las recibí en la mañana, sino ya en la tarde. Me las manda vía WhatsApp el señor abogado Roberto y decía que el señor de Estados Unidos había comprado un lote y el segundo lo había financiado en 800.000 pesos mensual. Hasta ese punto parecía que todo estaba normal, porque las promesas en la hoja de la descripción de lo que cómo se iba a llevar a cabo los pagos y todo decía todo lo que le habían dicho, y estaba la firma de José, del comprador, todos los sellos de la notaría y todo. Pasaron unos días y el día 20 de agosto me llama el abogado, el señor Roberto, y me dice que el señor que compró se iba para Estados Unidos el 23 y que quería conocerme. Al día siguiente, el día 21, nos reunimos, el señor abogado José no quiso participar de la reunión. Estaba el abogado, estaba el señor y su esposa que compraron. Hasta ese momento pues todo parecía normal. Hablamos, nos conocimos, el señor me entrega un abono del lote que ellos decían que habían financiado, y firmamos un recibo, y el señor a los 2 días viaja. Comenzando septiembre, este mismo mes, siempre me quedó la duda de algo no estaba bien. Cabe mencionar que en los días que se hizo esa venta, yo le preguntaba al señor José y a Roberto que me dieran el número de ese señor que yo quería hablar. Entonces me decían que no tenían el número, que el señor como no vivía aquí, no tenía celular, me sacaban muchas excusas. Me costó mucho trabajo encontrar el teléfono de este señor y poderme comunicar. Entonces, comenzando este mes, me comuniqué con el señor de Estados Unidos y le hice la pregunta, usted en los lotes que compró, ¿en qué manzana los compró? Y me dice, en la manzana 5, y los compré uno seguido del otro, 1, 2 y 3. Entonces yo le dije al señor, ¿cómo así? ¿Usted compró 3 lotes, no fueron 2? Y me dijo, no señora, compramos 3 lotes en el cual pagamos de contado 2 y quedamos financiando 1. Ahora, yo me detengo aquí. O sea, el lote que José de la Cruz te ocultó a ti, ese dinero se lo cogió. Se lo cogió. En complicidad con el abogado. Ahora, intervenga usted, señor abogado. Ok. Todas estas situaciones son particularmente muy curiosas. Hago memoria de algo que usted mencionó anteriormente, y era referente al comunicado que hizo de carácter público a través de sus redes sociales el señor José Luis de la Cruz, quien ostenta el cargo de pastor y creo que director o dirigente de una iglesia, la Gloria de Dios, aquí en la ciudad de Barranquilla. Cuando primeramente es solidarizarme con él, cualquier persona que esté siendo víctima de constreñimiento, de amenaza, merece la solidaridad de todos nosotros. Yo espero que este tema pueda resolverse prontamente y que encuentren los responsables de esas amenazas y de esa extorsión, porque ninguna persona debe ser sometida a ese tipo de delitos
Entonces nos solidarizamos con él desde ese punto de vista. Ahora bien, partiendo de la buena fe, yo espero que esas denuncias que fue de carácter público a través de sus redes sociales no sea directamente, tenga una relación directa con nosotros, por cuanto él es de su conocimiento todo lo que nosotros estamos haciendo para sacar la verdad de este asunto turbulento que se ha presentado con los lotes de la señora Olga Lucía Simancas. Yo pretendo y espero siempre, siendo conocedor de la norma, confiar en la buena fe de las personas. Y parto del hecho de que se actúa bien para vivir bien, y más siendo personas conocedoras y teniendo temor de Dios. Con ese hecho y dicho lo anterior, quiero expresarme que con todas estas inconsistencias, con todas estas historias de dimes y diretes que se han presentado, nosotros, conociendo la situación, organizamos una reunión con el señor José Luis de la Torre y su abogado para que tuviesen ellos la oportunidad de defenderse frente a esta situación que hasta ese momento era incierta, pues teníamos conocimiento exacto que había una información errónea. La información errónea parte de lo que comentaba la señora Olga Lucía Simancas, que era que había una inconsistencia en documentos privados, o sea, en documentos que se habían firmado en la Notaría Única de Baranoa, en la cual la señora Olga tenía la información que un documento, la venta era de 2 lotes específicos, y el señor de Estados Unidos, después de Olga Lucía contactarlo, le manifiesta que eran 3 lotes. A partir de ese hecho comienza la incertidumbre y comienza la intención de nosotros de demostrar la claridad en el asunto. Por eso se organiza la reunión. Dicha reunión duramos aproximadamente más de 1 hora conversando, intentando llegar al fondo, intentando ahondar sobre esa situación. Se nos hace de público conocimiento por parte de ellos que efectivamente ellos actuaron mal, que efectivamente no fueron 2 lotes. Hay un reconocimiento y tenemos audio, tenemos video, donde ambos reconocen que se vendieron 3 lotes y solamente le informaron a la señora Olga Lucía de la venta de 2 lotes. Y no simplemente con el hecho de mencionar los 2 lotes, sino que hubo una alteración de un documento de carácter privado como es un documento notarial. A partir de ahí, a mí me quedó muy certero, muy firme la postura que debía yo afrontar, porque era un delito. No estamos simplemente hablando de una desinformación o una falta de información. Para los que son conocedores de derecho saben que en nuestra área, en el derecho en general, no existen los errores simples. Cuando usted es conocedor de derecho sabe que se hace un delito por acción o por omisión, culpa o dolo. ¿Hay una intención o no hay una intención? No solamente es informar y desinformar, sino es una alteración en documento privado. Con ese hecho clarificado en esa reunión, simplemente establecimos que debíamos actuar legalmente. ¿Y qué es actuar legalmente? Poner la denuncia ante las autoridades competentes, ante la Fiscalía General de la Nación, en la seccional que corresponde, dado el caso que esto fue en el municipio de Baranoa. Con esa información exacta, con esa información precisa, intentamos mediar para que ellos resarcieran el hecho. Pero aún con todo lo expuesto, no fue posible. Aún ellos viendo que estaban en evidencia, no llegaron a ningún acuerdo y se comprometieron a comunicarse con nosotros en 24 o 48 horas, hecho que nunca sucedió. Particularmente yo pues confío siempre en la palabra, y para mí la palabra tiene un valor y una validez sustancial. Nunca sucedió, y a partir de ahí yo le dije a la señora Olga Lucía como una recomendación: hay que actuar porque aquí está la comisión de varios delitos penales y eso es lo que tenemos que hacer. Las inconsistencias están demostradas, el poder que usted le dio está demostrado, el abuso de confianza está demostrado, la apropiación indebida está demostrado, porque el señor José Luis se apropió él, porque la señora Olga Lucía le da a él un poder especial que lo faculta para vender, que lo faculta para recibir, para entregar dinero a él directamente. Ahí hay una apropiación indebida de algo que no le correspondía. Entonces hay que proceder legalmente, hay que establecer cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar y ver quiénes son los responsables, porque no solamente estamos frente a un solo hecho penal, estamos frente al concurso de varias conductas y no hay en este momento una información específica que nos dé la seguridad de que este engaño que ha sufrido la señora Olga Lucía no lo haya sufrido otras personas, hablando desde la parte legal.
tenemos los documentos donde se demuestra cuál es la magnitud del lote, cómo está fraccionado el lote, las manzanas del lote. El terreno se dividieron en lotes parecidos y tiene aproximadamente una dimensión, como lo pueden ver acá, corresponde a toda esta parte. Todo este terreno corresponde a la señora Olga Lucía Simán. Hubo un estudio en el cual este estudio permitió establecer cuáles serían las manzanas, cómo se iba a dividir aproximadamente. Salieron más de 200 lotes. Y a nosotros, a la señora Olga Lucía, simplemente se le reportaron la venta de 12 lotes. No conocemos con precisión y con certeza real cuántos lotes son. Y también aprovechamos este espacio para toda esa persona que cree, que tiene algún interés, que sepa que en Baranoa se están vendiendo unos lotes y adquirieron lotes a través de estas personas, como lo es el señor José Luis de la Cruz y el señor Roberto, pues que se acerquen ante las autoridades competentes, busquen un contacto directo con nosotros y clarificar toda esta situación. Pregunto, ¿hay algún teléfono o WhatsApp o correo en el cual una persona quiera comunicarse directamente con ustedes? Sí, claro, tenemos números de teléfono los cuales hemos dispuesto con la intención de tener claridad en esa información. Inclusive, si hay personas que están en Baranoa directamente en el terreno, también le pueden brindar esa información para que esas personas accedan directamente con nosotros a tener un contacto directo, porque queremos clarificar toda esta información, porque queremos saber hasta dónde han llegado los malos manejos que ha dado el señor José Luis de la Cruz con el señor Roberto. Muy bien. Ahora, señora Olga, tengo una inquietud. La inquietud es la siguiente. Usted le informó de esta problemática, de esta situación a la esposa de José Luis de la Cruz, a la señora, ¿cómo que ella se llama? Vilma Guzmán. Vilma Guzmán. Diga usted. Sí, correcto, así es. En el momento pues que yo hablo con este comprador que vive en Estados Unidos y él me muestra y me manda por correo electrónico las compraventas verdaderas, porque las que hicieron José de la Cruz y el señor Roberto fueron alteradas. En ese momento yo me contacto enseguida a mi abogado Dimas y él me guía de qué debemos hacer. Fuimos a Baranoa a hablar con este señor Roberto, empezó a negarse, bueno, empezó a decir que José tenía las compraventas y no daba mucha claridad sobre todo lo que estaba pasando. Después de eso decidimos al día siguiente ir a contactar a José de la Cruz a su casa, a su residencia, y fui con mi abogado, nos acercamos allá, él vive en un conjunto, en un edificio. Preguntamos, nos dijeron que José no estaba. Se comunicaron con el citófono, con la señora Vilma Guzmán. Mi abogado habla con ella y le explica lo que está sucediendo. Ella, pues la verdad, no demostró ningún interés en saber lo que estaba pasando y por qué, la razón de nuestra visita. Luego paso yo al citófono, hablo con ella, me identifico y le digo que hay un problema que tiene que ver con su esposo José de la Cruz, que queríamos hablar con él, que era algo legal. A lo cual ella me responde que no es problema de ella y que no le interesa. Le dijimos que teníamos unos documentos que queríamos presentarle y ella negó cualquier oportunidad de hablar con nosotros. De hecho, dijo que tampoco iba a bajar a recibirnos, o sea, ni siquiera en portería. Dijo que José no estaba ahí, que ella no tenía nada que ver con eso y que no le interesaba. Después de eso, mi abogado Dimas se comunica esa misma tarde con José y acordamos esa reunión que mencionaba Dimas hace un momento, que no se llegó a ningún acuerdo. De hecho, ellos quedaron en comunicarnos a las 48 horas para resolver todo esto y no lo hicieron. Al ver que pasaban los días y nada, ellos no daban la cara, por así decirlo, el sábado 14 de septiembre
por recomendación de Dimas, me dice que hagamos una llamada directamente a la señora Vilma Guzmán y hablar con ella para que ella intervenga en esta situación, hacerle todo el conocimiento, ya que no nos quiso aceptar en su casa. Le llamamos y en ese momento ella, cuando yo empiezo a hablarle y me identifico, ella me cuelga el teléfono. Después, en la segunda llamada, está ella con José al lado y empezó a decir que no era problema de ellos, que no era problema de ella, que él empieza a hablar también, le quita el teléfono y él dice que deje de molestar, que empieza con unas evasivas y entonces empieza a usar unas palabras groseras que no le molestaran, que tal, que no. Palabras groseras. Sí. O dijo malas palabras. Sí, o sea, y él dijo que no le molestaran, pero en otra manera. Entonces, en ese momento yo le mencionaba a Vilma, porque Vilma ella tiene todo el conocimiento de lo que está pasando. Yo le dije que también necesitaba que él responda por ese dinero que le presté a su familia, a su mamá. Y ella no, parecía que no sabía, porque me dice, le prestaron dinero a su mamá, y le dije la cantidad. Entonces en ese momento él le quita el teléfono, empiezan a discutir y termina él diciéndome que no, me cuelgan el teléfono. Sin embargo, yo le escribo en ese momento a Vilma, le mando un mensaje y le digo, tengo pruebas, te las puedo enviar. A todas estas, lo que yo quería era que supiera ella de la situación y que hay pruebas. Entonces ella me contesta por WhatsApp y me dice que le mande las pruebas. Empiezo a mandarle documentos, le mando unos chats, le mando fotos, le mando muchas cosas. ¿Las fotos que usted le manda de qué son? Fotos de José de la Cruz conmigo. O sea, la foto de ustedes ya en una relación. En una relación. En una relación. Exacto. ¿Y alguna foto comprometedora rendido? Sí, correcto, hay una foto comprometedora. Ella le mando todo. En ese momento le estoy dando un conocimiento a ella de la situación legal, y a su vez también le di en conocimiento de la relación que había entre José y yo. Ella empezó a recibir todas esas pruebas a través del WhatsApp, y llega un momento en que me dice que ya no necesita más. Le explico, le escribo, le digo la situación, le dije que había una relación entre él y yo, en el cual yo le deposité toda mi confianza, se aprovechó en base de mentiras y muchas cosas más. Entonces ella, después de eso, en la mañana siguiente encuentro un mensaje de ella diciéndome que arreglara ese problema directamente con su esposo, y me dice que no me meta con la iglesia. Así me dijo, que no me metiera con la iglesia. No le contesté nada, pasó eso. A rato le contesto un mensaje, que todo eso lo tengo yo como prueba, diciéndole que deja mucho que desear la reacción de ella, puesto que ella es la pastora de esa iglesia, está al lado de él, y ella está evadiendo cualquier responsabilidad o quiere taparlo para que no salga a la luz pública. Ella no me contesta, pasa al otro día, y ya empieza, y me dice, por un mensaje, me dice, que por qué no hablamos, que ella quisiera, vuelve a tocar el tema y me vuelve a decir que no me meta con la iglesia, que ella se encargaba de eso. O sea, ella recalcaba mucho el hecho de que su comunidad no se enterara de lo que está pasando. Ella enfatizó más bien en eso. Y me dijo que lo que pasara con la parte legal, eso no era el problema de ella, del dinero perdido y todo eso. Y la parte, o sea, ella le importó de que su esposo le estaba siendo infiel ya anteriormente y ahora con usted, ese tipo de cosas. No le importa, la verdad. Ella tiene conocimiento de todas las acciones que hace su esposo. Ella sabe lo que han hecho, porque no es la primera vez que José de la Cruz hace este tipo de acciones.
hay otra persona que conozco. Ahora puedo retomar esto, el tema de aquella mujer que mencionaba yo en el año 2017, que él me presenta por teléfono, que es vendedora de casas. En ese momento pasó el tiempo, en el 2018 él me dice que tuvo un percance con ella, pero él me dice la historia diferente, ¿no? Pero luego ya yo me entero directamente por esta persona que fue engañada también de la misma manera por él. Es más, yo hablé con un pastor por teléfono y el pastor me dijo que efectivamente la señora Vilma Guzmán sabe de todas las cosas que hace su esposo. Ella tiene conocimiento de todo. De hecho, este pastor me averiguó y me confirmó que a raíz de lo que pasó con José de la Cruz y esta mujer que menciono a finales del 2017, el señor José de la Cruz fue expulsado de la misión en ese momento. Y ¿cuál misión? Pertenecía al concilio de la iglesia cuadrangular. Ah, cuadrangular. Sí. Entonces el pastor me confirma eso con una llamada que averigua él con un directivo, lo cual yo desconocía, no tenía la menor idea. Entonces decidí buscar en mis contactos esa persona, esa mujer. La llamé y conversé con ella, me reuní con ella y ella me contó muchos detalles, muchos detalles, en el cual ella me decía que Vilma tenía conocimiento de todo. Es más, Vilma le pidió a ella directamente que no mostrara fotos, que no mostrara evidencia, para que no saliera a la luz pública. Entonces ella me decía que incluso unas cosas muy penosas, muy vergonzosas, en el cual ella me decía que había, en ese momento, en el año 2017, en una ocasión, todo esto llegó a la conclusión que José de la Cruz asimismo estaba conmigo y estaba con esa mujer que acabo de mencionar, porque una vez él se le pierde el celular o se lo robaron y manda un correo tanto a ella como a mí. A ella le pareció un poco raro porque él mandaba un correo a las 2. Después él se comunica conmigo por otro número de teléfono y me dice que le robaron su celular, que necesitaba un celular, me prestó dinero a mí y me enteré que a esta persona le ha regalado un celular nuevo a él. Después que se sabe todas las cosas, todo lo que pasó a finales de ese año, resulta ser que ese celular José se lo ha dado a Vilma Guzmán, el celular que esta mujer le da a él. Entonces ella me dijo que fue a su casa, le devolvieron el celular. Es decir, yo lo que quiero aclarar aquí, o mejor dicho, dejar claro aquí en este momento, que la señora Vilma Guzmán sabe de todas las cosas que hace su esposo, todo, que ha engañado a mujeres, que ha robado, que ha hecho fraude. Ella está en conocimiento pleno de todo. Ahora, señor abogado, ¿dónde está su participación? ¿Qué se ha hecho? Bueno, como retomando lo que le he dicho anteriormente, nosotros tenemos diferentes documentos. Por lo menos aquí tengo la denuncia penal que ya instauramos en contra del señor José Luis de la Cruz. ¿Qué fecha tiene? Tiene septiembre 18. ¿O hace pocos días? Septiembre 18, ya la instauramos porque en primera instancia habíamos permitido tener un espacio para organizar bien, para argumentar bien, para respaldar con pruebas fehacientes y fidedignas de todo lo que ha acontecido. Y instauramos la denuncia penal en contra del señor José Luis de la Cruz Pérez y el señor Roberto José Sarmiento Polo, quien era el que ostentaba como abogado, quien se encargaba de hacer las compraventas. Bien. Tenemos la denuncia penal. Cabe mencionar que nosotros, inmediatamente yo, en conocimiento de todo lo que había sucedido, le recomiendo a la señora Olga que inmediatamente radique la revocatoria del poder para que quede sin efecto y que para que de esa misma manera la notaría lo suba en una plataforma que se llama el BUR, que es como una ventanilla única de registro,
donde la cual todos los poderes o los documentos que han sido autenticados suben a una ventanilla, a una plataforma virtual, y esta plataforma virtual, al momento de que se vaya a especificar cualquier información o cualquier acto legal, especifican el poder, la validez de ese poder, y ese poder esté ya revocado, con la intención de que no sigan estafando gente, engañando gente, mintiéndole a personas, porque es muy importante y se les recomienda a toda la comunidad en general: precisen siempre al momento de adquirir ya sea un inmueble o un terreno, a quién pertenece, a través de instrumentos públicos, a través de las alcaldías, a través de las notarías que tienen información sobre la propiedad, a quién le pertenece, en qué situación jurídica se encuentra, para evitar entrar en estafas. Lo primero que yo le recomendé a la señora Simancas fue: revoque el poder. Nosotros revocamos el poder lo revocamos en la notaría 11 de la ciudad de Barranquilla, del Círculo de Barranquilla, en fechas pasadas. También no recuerdo con precisión en qué fecha lo hicimos. Igualmente, en ese mismo orden de ideas, nosotros decidimos recuperar las tierras, porque en todo este transcurrir, los señores que estaban cuidando la tierra son de la confianza del señor José Luis de la Cruz y el señor Roberto. Por ende, decidimos apartarlos del cuidado del terreno. De igual manera, nosotros radicamos ante la autoridad competente, que fue la alcaldía de Baranoa, un amparo policivo, el cual está siendo ejecutado y está siendo estudiado por la autoridad competente. Hay que recordar que nosotros radicamos el documento frente a la alcaldía, pero la alcaldía establece quién es el competente, si es la alcaldía o si va a ser la inspección de policía. Y eso es un documento que fue radicado y que ya se encuentra siendo sujeto de estudio. Importantísimo retomar una parte muy clara, es como una de las pruebas más fehacientes, fidedignas, que nosotros tenemos, que al momento de ellos de radicar las promesas de compraventa de terreno, lote terreno, una de las curiosidades de las muchas que se presentaron era esta, que dichas promesas eran firmadas y autenticadas simplemente por el señor José Luis de la Cruz, y el comprador no aparecía. De pronto, ¿se tipifica o no una conducta indebida? ¿De pronto se comete o no un delito? ¿O de pronto simplemente fue un exceso de confianza por parte del comprador? Pero esto denota una plena intención de corroborar una información que no es fidedigna. Hay que saber, y si no lo sabe, consulte. Hay que saber que al momento de usted firmar una promesa de compraventa, firmar los documentos para adquirir un inmueble, algún exer, lo que usted quiera, siempre tiene que estar refrendado por su firma. Y un documento se valida a través de notaría, que es un notario público, da fe pública de que el documento es original, de que el documento no hay fuerza, no hay dolo, no hay nada que vicie el consentimiento. Es muy curioso que estas promesas de compraventa solo estén firmadas por el señor José Luis de la Cruz y los compradores no aparezcan refrendando ese negocio. Esa es una de las tantas curiosidades que nosotros quisimos establecer el día de la reunión y que fue imposible. Y como yo lo mencionaba anteriormente, como lo mencionaba la señora Olga, con todo este hecho y con toda la denuncia pública que hizo el señor José Luis de la Cruz, la cual yo atribuyo que no es con nosotros, porque él sabe y tiene pleno conocimiento de que nosotros lo estamos acusando a él directamente por la comisión de delitos específicos, que no estamos suponiendo ni trabajando en base a comentarios. Nosotros somos claros y fuimos claros. Yo desde un principio le manejé cuáles eran las conductas penales que para mi criterio jurídico él estaba cometiendo. Esta notificación llegó, ¿cuándo llegó? Acá está. La Bueno, fecha que llegó. llegó el 18. Esta llegó el 18. Llegó el 18. 18 de septiembre. De o sea, hace 10 días. Exacto, con la intención, no se vaya tan lejos, si estamos a 22, 18. Esta notificación se tenía que llevar a cabo el día, se llevó el miércoles pasado. O sea, hace unos 4 o 5 días. Exacto, con la intención de que el señor José Luis de la Cruz propone ante la Casa de Justicia de La Paz de Barranquilla una solicitud para una conciliación, como él mismo establece acá, o como establece el conciliador en equidad, para una cuestión de los terrenos. Nosotros no decidimos participar en esta conciliación.
porque no solamente es un desgaste frente a algo que ya nosotros habíamos agotado, sino que eso hace parte de un proceso, de unas maniobras para dilatar, para confundir, y como dicen, como se conoce en el mundo actualmente, cuando se recibe un ataque es mejor contraatacar, y específicamente nosotros acá podemos establecer y clarificar que el señor José Luis de la Cruz pretendió atacar antes de recibir el golpe, lo cual deja en entredicho su postura frente a toda esta situación, porque no estamos hablando simplemente de un abuso de confianza o de un error, craso error, como se suele llamar, no, porque tuvo la oportunidad y todo lo que él ha desarrollado a partir de esta denuncia que se le hizo principalmente a él antes de acudir a cualquier autoridad, porque es un mandato de la ley buscar la conciliación. Mi formación es que soy un abogado conciliador y siempre busco conciliar antes de proceder a las instancias judiciales, y no se pudo dar. Entonces todas estas maniobras, para mi caso personal, son engañosas, buscan, es de cierta manera, desvirtuar, como yo le decía a la señora Olga Lucía, mi intención como el profesional en derecho acá, como la persona que se encarga de darte conceptos o darte ese conocimiento para que tú lo puedas plasmar, no se basa en juzgar la moral, las buenas costumbres, la profesión de la persona. Se basa en demostrar hechos reales, hechos que podamos respaldar. Por eso nos tomamos tanto tiempo, desde que la señora Olga Lucía tuvo conocimiento de estas conductas, nos tomamos cierto tiempo para estudiar, para organizar, porque no queremos entrar en un delito que puede ser en contra de nosotros, que es una falsa denuncia. Por eso quisimos argumentar con pruebas, demostrar con testimonios, demostrar con videos, demostrar con imágenes reales todo lo que está sucediendo, y eso nos va a permitir tener la victoria. Estamos convencidos de que el que mal actúa tendrá sus recompensas, y para los que son conocedores de derecho saben que la justicia tarda, pero la justicia llega, y estamos confiados de que este proceso llegará a las instancias que debe llegar, pero ante todo con la verdad, ante todo siendo personas de bien, ante todo no intentando manchar el nombre de nadie, porque la intención principal aquí es establecer y clarificar todo, sin dañar a nadie, sin menospreciar a nadie, y siendo claro y siendo directo. Vamos a acudir ante las instancias, ya estamos, solamente estamos esperando que las autoridades hagan su trabajo y ejecuten lo que hay que ejecutar. Ahora, tengo una pregunta, una duda. José de la Cruz, el pastor de la Gloria de Dios y de la emisora y empleado de la alcaldía de Barranquilla, hizo una denuncia. Si esa denuncia resulta ser viciosa o falsa, ¿eso es un delito? Pregunto yo. Claro. Como lo decía yo anteriormente, la falsa denuncia es un delito. El hecho de que usted le quiera atribuir responsabilidad a alguien sobre una conducta penal es un delito, porque usted está de cierta manera intentando manchar o mancillar el nombre de otra persona, y si usted no tiene pruebas, probablemente va a tener repercusiones. ¿Qué repercusiones trae eso? Repercusiones legales. Al momento de cuando se estipula una falsa denuncia y las autoridades se dan por enterados de esta falsa denuncia, se actúa inmediatamente. Y no solamente con privación de la libertad, sino también pecuniaria. O sea, estamos hablando en dinero. O sea, es multa de dinero y también cárcel. Exactamente. Para que la gente entienda. La falsa denuncia da multa en la parte económica y también hay privación de la libertad. Ahora, temas de impacto tiene como lema despejar la cortina de humo. La cortina de humo se usa para tapar la información, para presentar la verdad, el consejo, la advertencia y la educación. Ahora, basado en esos principios, ¿qué aprende, qué se enseña, qué se aconseja al público que está escuchando de parte de usted legal hacia la parte legal? ¿Qué se aprende y qué se aconseja a todo el que está escuchando, incluyendo a aquellas personas que quieren contactarlo para denunciar algo? Perfecto, aquí es muy importante que la gente se instruya. A veces pensamos que es difícil que la gente tenga acceso a información, y hoy por hoy,
con diferentes plataformas, los teléfonos inteligentes, casas de justicia o simplemente personas que están interesadas en compartir conocimiento, podemos acceder a información. Siempre estudie, siempre pregunte, no se quede, no se conforme con lo que diga una persona, contacte a alguien más, busque otros espacios. Por ejemplo, las universidades que tienen la facultad de jurisprudencia o el programa de derecho ofrecen un servicio que es gratuito para los estratos 0 a 3 y le ofrecen libremente a cualquier persona que se encuentre interesada una ayuda legal, sin necesidad de que los represente, pero usted va por orientación y se la dan, se llaman consultorios jurídicos. Están en varias dependencias de todas las universidades y corporaciones universitarias. Si usted necesita ayuda o orientación, lo puede hacer. Si tiene los medios y los recursos, contrate un abogado, manifieste las circunstancias especiales en las cuales se desarrollaron, lo que le permite tener esa duda. Con todo esto, ¿qué se le dice a la comunidad? Existen muchas personas que son timadores, que se encargan de engañar a la gente. Yo no señalo directamente a nadie, pero los existe y polulan por nuestra sociedad y caminan con nosotros y se relacionan con nosotros, engañan. Algunos los llaman mercaderes de la fe, porque utilizan el nombre y la palabra de Dios para acercarse a esas personas que están falta de afecto, de cariño, de decirle Dios existe, Dios te ama, Dios está contigo, todo será mejor. Se aprovechan de ese desconocimiento, de esa invalidez de esa persona, de sentirse desprotegido, para entrar en las finanzas de esa persona, para hacer que esa persona haga lo que ellos quieren. Yo, siendo conocedor de la palabra y creyendo que hay un Dios poderoso y magnífico que siempre está al lado de nosotros, solamente le puedo decir a las personas: tenga criterio, busque en Dios la respuesta, aconséjese, busque profesionales, no confíe plenamente en el hombre, porque la misma palabra lo dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Somos carne, tenemos dudas, somos pecadores por naturaleza. O sea, existen diversidades de mensajes que yo le podría dar, pero lo importante aquí es que usted sea una persona que tenga pensamiento crítico, analítico, y si usted es temeroso de Dios, sabe que el buen actuar va por las cosas bien. El hombre justo va por el camino recto, sin duda. Cuando usted sienta duda, apártese, busque a Dios en las noches y usted obtendrá su respuesta. Ayúdese, busque un abogado, busque al amigo, pregunte, sea incisivo con las dudas, para que vea que usted va a tener la mejor asesoría y no solamente se va a dejar convencer de una persona que está a su lado. Usted puede hacer cosas mejores, simplemente dedíquese a escucharse y a, sobre todo, entregarse a Dios para que escuche esa voz interna que todos tenemos y le dará los mejores consejos. Ahora, señora Olga Lucía, díganos usted qué aprende de toda esta experiencia, qué consejo usted le da a las demás mujeres, qué consejo da en forma general, si ha cometido algún error, si reconoce algo, exprésese. Okay. Bueno, como yo decía al principio de la entrevista, doy las gracias por este espacio, la oportunidad de expresar y de decir la verdad. Siento que yo soy la voz que representa a esas personas que no se atreven a hablar y a denunciar públicamente este tipo de hechos en el cual yo fui víctima. Y mi consejo es a todas esas mujeres que han sido victimadas por este tipo de personas, que no se callen, que hablen, que denuncien. Y yo lamento muchísimo de haber inmiscuido a tal manera a este señor a mi vida, de tal punto de haber entregado toda mi confianza. Yo estoy lamentada, realmente. Ya yo he hablado con Dios, le he dicho que he conversado con el Señor y he pedido perdón por mi error, porque siento que yo también fallé al creerle a una persona que está en el Evangelio, a un líder de una iglesia,
creer en las palabras que me decía, siendo una persona con un cargo como este, donde tiene que tener un nivel de moral muy alto. Sin embargo, creí. Y es lo que quiero de pronto dirigirme a todas esas mujeres que estuvieron o están en la misma posición que yo estuve. Porque esta persona ocasionó muchos estragos a mi vida, no solamente en la parte financiera, sino emocional. Yo he tenido muchos meses de no tener tranquilidad en muchos aspectos de mi vida a raíz de esta persona. Entonces, en el día de hoy quiero ser la voz de aquellas que no hablaron o que no denunciaron. Y sí, les digo que no caigan en ese error, porque la verdad su vida se les hace un caos, como me pasó a mí. Llegamos al final de este programa. No tengo nada que añadir. Todo lo han dicho los protagonistas de esta historia. Lo que sí comento finalmente es que un pastor es para cuidar a las personas, es para restaurar hogares, para cuidar al huérfano, al desvalido, para extender la mano, sanar a los enfermos. Es para esas cosas, pero ¿qué tal si un pastor, en vez de cuidar las ovejas, se las come? ¡Wow! Bueno, lo dejamos ahí. Se despide de usted Víctor de los Santos Alemañi de Temas de Impacto, con nuestro lema es que despejando la cortina de humo para dar paso a la verdad, al consejo, a la educación y la advertencia. Buenos días y hasta el próximo programa. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No es viviendo una vida de hipocresía religiosa, no una apariencia religiosa, no un simple vestir. Hay que romper el corazón, hay que arrancar la avaricia, hay que arrancar la hipocresía, hay que arrancar cualquier cosa que sea de esta tierra, que sea carnal, que sea impura, que no glorifique, que no exalte a Dios. Tenemos que ir contra eso, a la ley y al testimonio. Y el que no venga conforme a esa palabra es porque no le ha amanecido. Iglesia, hay que despertar, hay que levantarnos, hay que volver al primer amor, hay que venir a los altares, hay que llorar, hay que suplicar por un copioso y gran derramamiento del Espíritu Santo que mueva al mundo, que traiga multitudes al arrepentimiento. La iglesia debe empezar volviéndose a Dios. Nosotros somos atalayas de Dios, no alcahuetas del pecado. Somos embajadores del reino de Cristo, no traficantes con las almas que Dios nos ha dado. Amén. Somos profetas de Cristo en estos tiempos. Porque hablar de santidad hoy es como tirarle una piedra a un avispero o como quitarle un pedazo de carne a un dobermán hambriento. Pero Jehová reprende al diablo. Vive Jehová, que lo que él ponga en mi boca, eso hablaré. Amén. Aunque el diablo vomite demonios de muerte en contra nuestra, aunque se levanten enemigos nuestros por causa de esta palabra, yo hablaré lo que el Señor ponga en mi boca. Sin santidad nadie le verá. Por hablar en lengua, hay otros que están más preocupados por danzar en el culto. Todo eso es bueno y gloria a Dios por eso. Todo eso es bueno, oh gloria a Dios. Otros están preocupados a ver qué cargo le dan en la iglesia. Pero mira, por encima del cargo, por encima de hablar en lengua y por encima de profetizar y por encima de predicar, tienes que buscar la santidad delante de Dios. La santidad delante de Dios. Porque te lo repito, al cielo puedes ir sin predicar, pero no puedes ir al cielo sin santidad.